Bienvenida Daniela, bienvenida María. Vamos a dar inicio. Hoy vamos a tratar la segunda unidad, sí, prácticamente la segunda y la tercera unidad que corresponde ya a la temática que vamos a tocar en en la segunda evaluación. Ya incluso subí las notas de la primera evaluación, ya hay algo que antes de dar inicio quisiera comentarles con respecto a las actividades en las que se solicita un video o sea, para evaluarlo. Eh, Tienden a colocarme presentaciones y hablar de lo que está allí en las presentaciones y no logro ver al participante ni saber si simplemente está leyendo o si tiene dominio del contenido que se está solicitando. Entonces, me permito recordarles que cuando se les pide un video es una exposición del participante en la que se puede apoyar de cualquier de cualquier instrumento que le permita pues orientar el discurso que está dando, pero yo necesito ver al participante y saber el nivel de conocimiento o de comprensión, por lo menos, que tiene sobre la temática que se está tratando. Nosotros nos podemos ayudar, eso lo hacemos hasta los profesores, ¿sí? Leemos, traemos una presentación, pero analizamos lo que vamos diciendo y lo vamos compartiendo con los estudiantes. Entonces, para que quede claro este punto, no sé si esta unidad traiga otro video adicional, ahorita no lo recuerdo en el plan de evaluación, pero bueno, si no es así, chévere, pero si es así, tengan pendiente esta recomendación, no solo para mi unidad curricular, sino para el resto de unidades curriculares. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia, lo que trae consigo esta segunda unidad. Ok. Y quiero recordar un poquito sobre lo que es los sistemas de información gerencial como, como, a ver, como en su concepto, ¿sí? Que nos ubica en el contexto de que un sistema, como se dijo o como se interpreta desde el inicio de esta unidad curricular, pues es un integrado que proporciona información con el objeto de apoyar la planeación, el control de las operaciones de una organización, con el fin de desarrollar información útil en la administración. Y eso implica personal, implica procedimientos, implica equipos, implica modelos y otros. Cuando yo digo todo esto sobre los sistemas de información gerencial, puedo dar cuenta de que es, como lo dice allí, es un integrado que sencillamente me va a aportar lo que yo desde la perspectiva gerencial, desde la perspectiva administrativa, directiva de una organización, me puedo valer a la hora o al momento de tomar una decisión. Básicamente, los sistemas de información gerencial son para ello, para poder nosotros, de alguna manera, pues tener la información a la disposición para poder tomar una decisión en un momento dado. Esto de los sistemas de información, pues pareciera como que nada, tenemos información y la tenemos acumulada allí en un dispositivo que nos va a permitir, pues, utilizarla en cualquier momento. Pero resulta que ella tiene. ¿Sí? No es simplemente la información acumulada en un dispositivo, no. Los sistemas tienen componentes claves, tienen objetivos específicos, tienen fases de desarrollo que tenemos que tomar en cuenta al momento de decidir
que vamos a utilizar un sistema de información gerencial o que vamos a trabajar sobre la base de un sistema de información gerencial. ¿Qué me dicen las técnicas del desarrollo de un sistema como tal? Esas técnicas no son más que un conjunto, como lo expreso allí, de procedimientos que se basan en reglas y notaciones específicas en términos de sintaxis, semántica y gráficos orientada a la obtención de productos en el desarrollo de un sistema de información. ¿Qué me dice todo esto? Sencillamente que, que el desarrollarlo trae consigo una secuencia, una secuencia de técnicas que me van a permitir en el momento de diseñarlo, de desarrollarlo, pues estar claro para qué y cómo lo quiero utilizar y quiénes lo van a utilizar. ¿Sí? Cuando yo digo que un sistema de información tiene fases de desarrollo, es porque inicialmente, perdón, es porque inicialmente él necesita, o las personas que lo diseñan, la parte técnica que lo diseña, que lo desarrolla, necesita tener el conocimiento exacto sobre para qué se quiere ese sistema. Y a esto, pues palabras más, palabras menos, le vamos a llamar la primera fase, que es la fase de conceptualización. Esta fase es donde nosotros esclarecemos fundamentalmente cuáles son las necesidades que tiene quien está solicitando el desarrollo del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener de ese sistema? Es como una fase en la que nosotros analizamos, en la que plasmamos o conceptualizamos, como bien lo dice allí, todo lo que, no, lo que quien lo va a utilizar requiere para poder que le preste la función que realmente se quiere lograr. Hay una fase posterior que es la fase de evaluación detallada de diseño. Y aquí, pues, las instituciones evalúan. Esto es una evaluación, yo diría que como muy cuidadosa del sistema que podría ser adquirido o que podría ser solicitado, ¿sí? Esto es más de lo mismo. Voy a valorar si lo que me están ofreciendo o lo que me están haciendo cumple con los requerimientos que yo demando, ¿sí? Lo que yo necesito. Está la fase propiamente del desarrollo del sistema y de la implementación, y esto se refiere a la fase en la que una vez que tengo el sistema, yo lo pongo en práctica y veo cómo éste se desarrolla y veo cómo funciona y observo cuáles son las ventajas que él tiene, qué es lo que me está aportando, qué es lo que se requiere para su manejo. Y finalmente, pues dentro de las fases está la fase del mantenimiento del sistema y de la auditoría. Y donde nos ubica esta fase en esto del desarrollo del sistema, en saber si realmente lo que yo tengo allí está aportándome lo que yo necesito. Y si no lo está haciendo, me da la oportunidad de redireccionar, ¿sí? Lo que el sistema debería hacer de acuerdo con mi necesidad. Esa es la fase de mantenimiento y de la auditoría del sistema. Si tenemos el sistema, pero no lo trabajamos o no lo sabemos utilizar, obviamente, pues no vamos a saber cuándo requiere el mantenimiento para adecuarlo a la necesidad que tiene la empresa o sencillamente para actualizarlo. Sabemos que en este mundo de la tecnología, pues segundo a segundo todo cambia. Y en esos cambios es que nosotros tenemos que estar muy atentos para poder que un sistema fluya en las condiciones que nosotros queremos o en las condiciones que nosotros necesitamos, que éste corra, que éste maneje, que éste nos proporcione toda la información que realmente pues se necesita al momento de tomar decisiones. Recuerde que uno de los objetivos principales que tiene un sistema de información gerencial es eso, poder dar cuenta de qué es lo que está sucediendo en el entorno empresarial y con base a la información que tenemos en un sistema es que
La alta gerencia puede tomar las decisiones de diferentes tipos. Ok, entramos entonces a esto de las metodologías de un sistema de información gerencial. Y cuando yo me ubico en el contexto de una metodología, inmediatamente empiezo a pensar en procesos, en procedimientos metodológicos, sistemáticos, que me dan finalmente la opción de llevar o de efectuar o de llevar a cabo un proceso que me brinde seguridad sobre lo que se está haciendo. Para eso se utiliza la metodología y la ¿Podrías metodología. un La poco mejor? metodología en este punto son sistemas completos de técnicas que incluyen procedimientos paso a paso, productos de paso a paso, de productos, de funciones, de herramientas, de normas que tienen que implementarse en el desarrollo de un sistema de información gerencial. Y todo ello a propósito de terminar o de cumplir con un ciclo de vida que tiene el propio sistema. Vamos a ver aquí entonces de qué me está hablando los objetivos de las metodologías. Y esto me ubica en el contexto de concretar actividades a llevar a cabo en un proyecto de sistemas de información. Y aquí, mire, aquí es como cuando uno está haciendo un proyecto cualquiera, ¿sí? Antes de iniciar el proyecto, pues sencillamente yo tengo que planificar qué es lo que voy a hacer. Si no planifico, empiezo a dispersar todas las ideas y en determinados puntos la tendencia es que uno se desvía del objetivo principal que tiene, que tiene lo que yo voy a hacer. En este caso, el desarrollo del sistema. Si no concretamos esas actividades a llevar a cabo en el proyecto del sistema de información gerencial, es muy probable que me pierda en el propósito que tiene el desarrollo del sistema. Entonces, por eso se habla de concretar actividades. Hay que unificar discernimientos. Esto se refiere a la puesta en práctica, a la puesta en práctica no. A ver, como vamos a ponernos de acuerdo, quiénes son los que realmente están abocados al desarrollo del sistema, ¿sí? Y tienen el conocimiento necesario para desarrollarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Unificamos criterios con respecto a lo que se requiere de ese sistema. Y a esto es unificar discernimientos en la organización para el desarrollo del sistema. Recuerde que cuando se desarrolla un sistema, o mejor dicho, hay muchos sistemas de información gerencial ya elaborados, pero pero que cuando yo requiero de que ese sistema preste información específica, entonces es cuando las empresas tienden a adquirir, ¿sí? Sistemas adecuados a sus necesidades. Y eso demanda un desarrollo específico. Entonces allí es donde, como organización, tenemos que unificar los criterios de qué es exactamente lo que queremos. Y eso es uno de los objetivos que metodológicamente requiere un sistema de información. Suministrar puntos de control y de revisión. Hay que asegurar la uniformidad y calidad tanto del desarrollo como del sistema en sí. Es necesario satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema. Esto es otro aspecto que una cosa es lo que de pronto una organización quiere para, para tener un sistema que desde la perspectiva, vamos a suponer desde la perspectiva particular de determinada área, ella cubre las necesidades. Pero ¿qué sucede? En este punto, lo importante es saber la opinión, ¿sí? Saber la necesidad del usuario del sistema.
Y cuando hablo de ese usuario del sistema, de pronto es del que genera, del que carga la información, del que sabe qué es lo que realmente necesita para poder producir una valoración sobre un aspecto X dentro de la organización. Entonces, más allá de decir que tengo un sistema que me proporcionó una información X y eso me permitió tomar una decisión, yo tengo que saber dentro de ese sistema la opinión de quien está alimentando de quien está alimentando ese sistema y de que la información que está proporcionando es la adecuada con base a los datos que se requieren y con base a lo que, para lo que fue creado. Es más o menos como ubicarnos en ese contexto. Conseguir un mayor nivel de rendimiento y eficiencia del personal asignado al desarrollo. Ajustarse, esto es más, un poco más de lo que venía hablando de las necesidades de los usuarios. Ajustarse a los plazos y costos previstos en la planificación. Y esto es otra cosa, se empieza a hacer un sistema y entonces resulta que ese sistema se asigna un presupuesto X al mismo y la planificación o la desviación de los objetivos que están pautados, pues sencillamente puede hacer que el sistema sea excesivamente costoso y finalmente no se pueda concluir. Entonces, la idea de estas metodologías es que se cubran todos los aspectos que se requieren para finalmente desarrollar un sistema que esté dentro del o en el margen de lo que la empresa requiere, del presupuesto que maneja, de las necesidades de los usuarios y de la información que se requiere para la toma de decisiones. Hay que generar de forma adecuada la documentación asociada a los sistemas y facilitar el mantenimiento posterior a los sistemas. A veces se desarrollan proyectos tan extensos, tan complejos, que definitivamente pues ni siquiera después de que se termina se pueden mantener. Y eso es uno de los aspectos de los que hay que tener muchísimo cuidado. Avanzamos. ¿Preguntas hasta el momento? Ninguna. Bien. Vámonos entonces a la parte de quienes participan en en el desarrollo de un sistema. Y aquí es como recordar un poquito más de lo que veníamos hablando con respecto a la participación que tienen las personas, los interesados, por una parte, los usuarios, por otra parte, quienes diseñan el sistema, los diseñadores de las bases de datos, los programadores, los usuarios directos, ¿sí? Aquí es una mezcla y una toma de decisiones en conjunto sobre lo que se requiere. Y en eso, pues, participan todos los que de una u otra forma están involucrados, en el manejo, en el uso o en los beneficios que traen consigo los sistemas de información gerencial. Bien, hablemos un poco también de los tipos de metodologías y esta, pues, nos ubica en el contexto de las metodologías estructuradas, evolutivas incrementales, de prototipo y las orientadas a objetos. Y esto pues no es más sino a ver, ¿cómo que les digo yo? Explicar un poquito cómo se maneja cada una de esas metodologías. En este caso, por ejemplo, las metodologías estructuradas se manejan como proyectos. ¿Por qué? Porque ellas manejan gran cantidad de datos, un volumen importante de datos y de transacciones. Abarca por lo general varias áreas o compromete varias áreas de la organización.
el tiempo de desarrollo con estas metodologías tan estructuradas, pues son tiempos largos y requiere que se cumplan todas las etapas. No puede saltarse una etapa, pasar de un punto A un punto C. No, hay que antes se inicia con el A y antes del C yo tengo que haber desarrollado el B. ¿Sí? Hay otro tipo de metodologías que me permiten trabajos como en paralelo. En este caso, las metodologías estructuradas no me lo permiten. Siguen, la progresión que tiene es lineal y secuencial de una fase a la otra. Después tenemos la metodología evolutiva incremental y esta se deriva de la estructurada. Obviamente tiene muchos aspectos de ella, permite seguir secuencias ascendentes o descendentes en las etapas de desarrollo y permite cumplir etapas o fases en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto yo puedo dar inicio, pero también puedo desarrollar la etapa B y la etapa C al mismo tiempo. Eso me implica ahorro de tiempo. Hablamos aquí en este punto de una metodología bastante flexible. Sí, luego hablamos de los prototipos y aquí se desarrolla, es como el desarrollo de, a ver, ¿de qué le digo yo? De modelos en escalas, algo así, ¿sí? En escalas y obviamente pues son de sistemas propuestos, son de sistemas propuestos, y, es decir, desarrollan un demo, es eso, desarrolla como demos que de ser aprobados por los usuarios, pues culmina con todas las funcionalidades que tiene, que puede tener el sistema. Se prueba y se refina hasta que el usuario esté completamente conforme con respecto a lo que se está llevando del sistema. Maneja principalmente procedimientos orientados a las transacciones y produce, en este caso, eh, estos prototipos producen información hasta cierto punto muy completa, muy, o sea, incluso hasta crítica de lo que se está valorando. ¿Qué más puedo decir de estos prototipos? Que es un proceso ascendente basado en la abstracción como como de clases en aumento, más o menos algo así, ¿sí? Se basa en la identificación de objetos, definiciones y organización, por ejemplo, organizaciones, ¿sí? De clases, de tipo, de aspectos macros para las aplicaciones específicas y utiliza menor cantidad de códigos. Esto es otro como de las características que tienen las metodologías de prototipos. Bien, luego pasamos a lo que tiene que ver con las actividades que desarrollan las metodologías, ¿sí? O que traen consigo los desarrollos de los sistemas de información. Y hay actividades de planificación de proyectos, de justificación, de control, de estudios de factibilidad, de análisis, de diseño, de implantación y de actualización. Y esto es como hablar un poquito más de esto que hablábamos acá en la fase de desarrollo, pero pues están especificadas de otra forma. Se habla de la planificación del proyecto, qué se debe hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, se estiman tiempo aproximado, personas involucradas, se estima incluso presupuestos, ¿sí? ¿Qué justifica el proyecto? ¿Qué está justificando ese proyecto? ¿Cuáles son las bases sobre las cuales se va a soportar la aprobación del desarrollo de un proyecto? ¿Cuáles son las necesidades observables? ¿Qué problemas se van a resolver con la utilización o con la implementación o con el desarrollo de ese proyecto?
También está la fase del control de proyectos. Esta fase pues nos ubica en la elaboración de planes de acción, de dirigir los encuentros para identificar y para resolver problemas, procesar y sobre todo para presentar los reportes de los progresos. Esto es más que todo lo que se refiere con el control. Luego viene las actividades de análisis, de diseño, de implantación, que no es más que ya el desarrollo de lo que se está haciendo. Eh, Perdón, antes de eso quiero hablar un poquito del estudio de factibilidad. Y esto es como caer en la sinceridad. ¿Es posible o no ofrecer soluciones automatizadas a las problemáticas o a las situaciones que yo tengo actual a través del sistema de información? O sea, es factible que el sistema produzca todo eso. Representa uno de los primeros pasos a cumplirse dentro del ciclo de desarrollo. ¿Por qué? Porque existen tecnologías para realizar esos sistemas de información. Hay una serie de aspectos que yo tengo que saber hasta dónde es factible del desarrollo como tal. Luego, entonces allí sí encontramos lo que es el análisis y en este punto, las dos últimas, que es la implantación y la actualización, pues no es más que la puesta en marcha de, de todo lo que de todo lo que es en sí el sistema y eso de la implantación ya es como tal el uso que se le da. Y la actualización entonces es un poco más de todo ese análisis que debemos hacer para ver si el sistema cubre las necesidades que nosotros tenemos y en este caso, pues si es necesario actualizarla o no. Ok, tengo que ir un poquito más rápido porque se nos está agotando el tiempo. Luego encontramos que existen muchísimos tipos de sistemas de información. En este punto tenemos los sistemas de información gerencial, que es los que venimos hablando. Tenemos los sistemas, la gestión de relaciones con los clientes. Tenemos los sistemas de información administrativa, los de procesamientos de transacciones, los sistemas de información de marketing, de control de procesos, los sistemas de venta, los sistemas de planificación de recursos empresariales, de apoyo, en fin, hay muchísimos tipos de sistemas de información. Tal vez nosotros en nuestro día a día, en nuestro trabajo, pues utilicemos algunos de ellos y pendiente con eso porque creo que al final o en una de las actividades, no recuerdo exactamente, vamos a como a explicar cómo funciona un sistema de información, ¿sí? Y si ustedes por las actividades o por el trabajo que desarrollan tienen conocimiento de uno, pues les va fabuloso porque les va a servir para desarrollar una actividad completa, ¿sí? En la explicación de cómo funciona ese sistema, cómo se alimenta, qué beneficios trae consigo, hacia dónde apunta ¿cómo se llama? La información que genera el sistema. Hablar de un poquito de cada uno de los sistemas de las relaciones, por ejemplo, el de relaciones con los clientes es un sistema o es una plataforma que automatiza las actividades o los procesos relacionados al contacto que tienen, por ejemplo, las empresas con los usuarios, con los clientes. Hablar de los sistemas de información administrativa, pues es como hablar de una plataforma que nos genera información sobre el negocio con base a datos que por lo general están concentrados en un software que se encargan de controlar, de administrar, de interpretar información. A ver de qué otro sistema del procesamiento de transacciones, pues que son los sistemas que almacenan y procesan información
cotidiana sobre, más o menos sobre, por ejemplo, la rutina de algunas transacciones. Sí, cada uno de ellos, pues, con el área o dentro de la empresa y que amerita, pues, tener al día, estar como más controlada, estar más con la información más a la mano para poder hacer lo que finalmente, pues, ofrece el sistema de información. Después tenemos acá los elementos de un sistema y esto es básicamente dando toda la parte de los recursos humanos, son los procesos y esto tiene que ver. Luego tenemos el diseño del sistema de información, que es el proceso de aplicar ciertas técnicas y principios con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un sistema con suficientes detalles como para permitir su interpretación y realización física. Esto es como entender esto y llevarlo a la aplicación exacta de todo lo que involucra esas técnicas y esos principios que van a permitir definir el sistema. ¿Que tiene etapas claves? Sí, hay definición de requerimientos, hay diseño, que es la arquitectura como tal del propio sistema, hay el desarrollo y la implementación y hay el mejoramiento y la mejora continua. Casi todo lo que hemos visto nos ubica en ese contexto de poder interpretar de que esto que un sistema requiere de técnicas, requiere de metodologías, involucra actividades, involucra recursos, involucra personas, involucra conocimiento, obviamente, conocimiento técnico, y lo que nos va a llevar al contexto de que el diseño de un sistema solo se podrá efectuar, y digo solo porque existen muchísimos sistemas de información que ya están hechos y sencillamente las empresas lo ponen en marcha, lo utilizan, lo nutren, lo cargan y ya, con eso solucionan. Pero hay sistemas que son muy específicos y allí es donde tenemos que tomar en cuenta todo lo que hemos visto en la tarde de hoy, o es necesario la implementación de todas esas técnicas, de todas las herramientas, de todos los instrumentos, de todo el conocimiento preciso y sobre todo del discernimiento y la puesta como en acuerdo sobre lo que se requiere del sistema. Finalmente, el análisis del sistema de información es un conjunto de elementos organizados para llevar a cabo algunos métodos, procedimientos, objetivos del análisis, identificar las necesidades del cliente, evaluarlas de una teoría, y sobre la base de esto es que se sustenta el desarrollo de los sistemas de información y es que es también conocida como la teoría matemática de la comunicación, que es un campo de estudio que se centra en la gestión de la información. Tiene en sí un componente fundamental, el ruido y el como, como, como cuando estamos hablando en sí de los procesos de comunicación. Y es básicamente eso, un proceso de comunicación. Ok, la aplicación de los sistemas de información gerencial, pues se aplica desde muchísimas perspectivas, en la gestión de recursos humanos, porque esta nos ayuda a la centralización de los datos, a la automatización de los proyectos, al reclutamiento y a la selección de personal, en la toma de decisiones, igualito hay análisis de datos, indicadores de rendimiento, existe la planificación estratégica, en la optimización de los procesos, porque vemos los flujos de trabajo automatizados, hay la integración de la gestión del conocimiento, en el cumplimiento normativo y de seguridad, se gestionan regulaciones, seguridad de la información, la mejora continua y la adaptabilidad, y esto habla de la escalabilidad y las actualizaciones en tiempo real, análisis predictivo. Esto es más o menos a grosso modo y así de manera muy rápida todo lo que desde la perspectiva metodológica y técnica puede contener el sistema de un sistema de información gerencial. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada, ya terminamos, profesora. Bueno, fue un placer para mí compartir este encuentro de hoy. Espero haber aportado eh, conocimiento e información para que ustedes puedan llevar a cabo la segunda actividad que está propuesta para esta unidad curricular. Sí, recuerden, si tienen dudas, cualquier cosa, hagan las preguntas por plataforma, se comunican conmigo, en las misivas de bienvenida por lo general está mi información de contacto y estoy completamente a la orden para ayudarles, facilitarles
ese proceso de presentación de las actividades que les van a permitir a ustedes concluir esta unidad curricular con todo el éxito posible.